que nos estamos viendo en lo que venimos llamando los momentos metodológicos de la planificación social. Hoy vamos a trabajar un poco un texto de Matus que yo subí, alcancé a subir hoy. El texto, es un texto que hace referencia a un libro, digamos, que él publicó cuando estaba trabajando en el centro, el CENDES, un centro de estudios de Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, ahí en la década del 70, inicio de los 80, y trae un concepto, digamos, vamos a trabajar básicamente el concepto de situación. Ustedes saben que vamos a tratar de armar algunas preguntas en relación a ese concepto, y para eso, más que una presentación, en realidad básicamente copié algunos párrafos de este texto para que funcione como un disparador para el armado de preguntas por parte de todos nosotros en el colectivo de esta clase, ¿sí? Entonces, un poco en esta idea que charlamos en la clase pasada, de poder ir pensando preguntas, digamos, ¿no? Preguntas conceptuales, preguntas que tengan que ver con preguntas que nos interpelen al desarrollo de una mirada teórica. No son preguntas directas sobre un texto, sobre... Profe, se va cortando. ¿Cómo? El audio, no sé si a mí o a todos, Sí, pero yo también lo escucho que se empezó a entrecortar, Mari. ¿Mi audio? Sí, a mí como también. que tuviera el micrófono fallando o el dispositivo que toma el audio. A ver. Como que se va lejos. Bueno, a ver un segundo. Bueno, a ver. Hola, ahí, ¿me escuchan mejor? ¿Mejoró? Sí. Buenísimo, bárbaro. Bueno, entonces estaba diciendo que un poco es un texto, este texto que vamos a trabajar es coincidente con los otros que están disponibles, digamos, con la lectura que habíamos propuesto también para el día de hoy, que era justamente avanzar en lo que es, digamos, en esta secuencia lógica de momentos metodológicos que tiene la planificación y que pensamos nosotros. Tenemos una secuencia lógica en la cual, digamos, decimos, bueno, tenemos que identificar cómo las cosas son, ¿no? En eso hay un momento de orden analítico, esto es la unidad 3, digamos, del programa. Ese momento analítico se distingue dos grandes preguntas. Una pregunta es, ¿cuál es la situación? ¿No? Y es el análisis de situación, y entonces hoy vamos a trabajar justamente este concepto de situación para darle la profundidad que tiene en la planificación. Y dentro del contexto de situación, digamos, luego que tenemos esa mirada panorámica, digamos, vamos a ir viendo que la situación está conformada por un conjunto de relaciones y de estructuras, digamos, y de fenómenos, y de hechos, y de actores que están involucrados de manera compleja, decíamos, ¿no? La idea de respetar y honrar la complejidad de la situación, para poder identificar problemas e investigar problemas, que son justamente la idea de la construcción de problemas sociales en planificación. Se debe a una cuestión muy lógica, muy elemental, muy básica, digamos. Si nosotros no investigamos las conexiones causales que generan el problema, la planificación no va a poder identificar cuáles son las causas que tiene que remover para poder eliminar el problema, ¿sí? Esto es una cuestión que parece digamos, que a veces parece demasiado compleja, pero que también es bastante sencilla. Cualquier plan, cualquier programa, lo que quiere es atacar el origen del problema para que el problema desaparezca, ¿ok? Si nosotros nos vamos a atacar un problema en sí, sino que vamos a atacar los hechos que dan origen al problema, porque queremos que el problema sea eliminado o transformado, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión clave que vamos a ver ahora, que por eso, digamos, es tan importante el concepto de situación. El segundo gran momento, digamos, es el momento normativo, el momento donde se describe el deber ser, ¿sí? En eso decimos, bueno, es muy difícil identificar qué es lo que hay que transformar o cómo lo vamos a transformar si no conocemos profundamente eso que queremos transformar. Entonces el momento explicativo adquiere ahí toda la dimensión, porque
decimos que la problematización es trabajar sobre la brecha que hay entre cómo las cosas son y cómo las cosas deben ser, ¿sí? Entonces, la palabra ahí es la distancia o la brecha que hay entre cómo las cosas son y cómo las cosas deben ser, es la distancia que nos permite construir un problema social, ¿sí? Volvemos a insistir, los problemas sociales no están andando por la calle, no caminan, no toman un café en la esquina. Los problemas sociales son construcciones de nosotros que somos actores en una situación, ¿sí? Y que entonces, por ser actores en una situación, es que ahora vamos a ver justamente ese concepto. Y finalmente, ese momento normativo tiene una mirada más global o más panorámica, que es la identificación de la visión, y un momento más de aterrizaje, que es cuando tenemos el norte claro, o el sur claro, como ustedes quieran, si lo siguen, digamos, a nuestro... Si ustedes tienen este famoso mapita, ¿no? Del museo de Montevideo, de Torres García, ¿no? Que es el mapa de América Latina al revés, y dice nuestro norte es el sur, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa visión, digamos, para no ser entonces colonizados ideológicamente, ¿no? Cuando tengamos nuestro sur, claro, entonces ahí hay que establecer las tramas, las trayectorias, digamos. Y esas tramas, esas trayectorias concretas, los caminos, las avenidas para poder llegar a esa meta, digamos, esa imagen de futuro deseada, son los programas, los planes, los proyectos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese momento más de diseño de programas y proyectos, y después tenemos los dos momentos más de construcción de la posibilidad real de cambiar, que son los momentos estratégico y táctico operacional. La idea es que, les decía, de trabajar este texto, me pareció que era una manera diferente de entrarle al tema, al concepto de situación. Se llama así, el texto se llama específicamente, bueno, digamos, qué es, digamos, la planificación de situaciones, ¿sí? Y vamos a hacer como una introducción, y en esto tal vez hay que recuperar bastantes elementos de teoría social, de teoría sociológica, de teoría política, y vamos a ver si podemos ir conversándolo, digamos, entre todos, ¿ok? Básicamente, tal vez recuperar... entonces, lo que hago es, voy a compartir una presentación. La presentación lo que he hecho es seleccionar algunos párrafos. Yo no los he trabajado porque no me interesaba hacer una síntesis del texto, sino que me interesaba que compartiéramos párrafos del texto, que lo leyéramos en conjunto, y que a partir de eso vayamos haciendo algunas reflexiones o algunas preguntas, disparando esta modalidad de construcción de preguntas como una pedagogía de la pregunta, como una estructura, digamos, que nos despierte más interrogantes que verdades, ¿verdad? Entonces paso a ver si puedo hacer la presentación ahora. Por supuesto, como de costumbre, está abierto. Les pedimos, por favor, digamos, a todos y a cada uno que nos interrumpan, nos pregunten, porque esa es un poco la idea de esta presentación y de toda la dinámica de la clase, ¿no? Nosotros decimos que planificamos para transformar situaciones. En este texto, digamos, bueno, perdón, hay otro rasgo pedagógico, digamos, si se quiere, que este texto es un texto muy interesante, tiene unas 12, 13 páginas, es un texto está armado muy lindo, que entonces de alguna manera también es como un ejemplo de cómo se puede armar un trabajo, ¿sí? La presentación de un trabajo final, de una materia, en fin, de un trabajo, de cómo se construye, digamos, un texto, ¿sí? Vamos a ver una parte. Entonces, este texto de Matus, eran las primeras, probablemente las primeras aproximaciones. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. Fíjense que ahí tenemos, digamos, la idea de, este texto está armado en 3 apartados, el significado de las palabras, ¿no? Fíjense que empieza por una cosa bastante básica, ¿no?
Y vamos a llegar nosotros hasta el punto 2, el concepto de situación, básicamente, después lo vamos a profundizar. Luego la planificación de situaciones y la transformación social. Trabaja allí un concepto de transformación social. Recordemos que él está pensando este texto apenas salido de la cárcel, cuando sale de Chile, sale de la cárcel y sale exiliado en Venezuela, y ahí en el CENDES, en el Centro de Estudios de Estado, digamos, de la Universidad de Venezuela, está pensando estas cosas, ¿no? Entonces, él dice que, digamos, trabaja sobre el significado de las palabras, trabaja sobre qué quiere decir con planificación de situaciones, y finalmente la cuestión de la praxis situacional, que también es un concepto muy rico. El autor lo que hace es que, digamos, hace una idea con la idea de cuando la planificación aparece como una disciplina, digamos, ¿no? Y él dice que esta idea de planificación, que en el sentido común es como de prever un poco qué es lo que puede pasar, calcular qué es lo que puede pasar en el futuro, con la idea de, digamos, ejercer una acción que modifique el rumbo de ese futuro, digamos, ¿sí? Entonces, si no hacemos nada, las cosas van a seguir en un cierto curso. Si nosotros estamos disconformes con ese curso, nuestra idea es prever, digamos, y pensar y calcular un futuro diferente para poder operar, digamos, en el presente para incidir en esa construcción futura, ¿sí? En este sentido, Matus dice acá que la planificación social emergió en América Latina, sobre todo digamos, ahí entre la segunda, la cuarta, quinta década del siglo XX, con la idea, digamos, de una planificación muy ligada a la economía, ¿verdad? La idea, y esa planificación muy ligada a la economía, nosotros analizamos que tuvo que ver en gran parte, digamos, con la Alianza para el Progreso, digamos, que marca esa idea de la modernización de los países de América Latina sobre la base de la racionalización. Y él dice que esta idea de la planificación ligada a la economía, que luego se va a expandir al campo de la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, digamos, la teoría de la organización administrativa, todo eso, digamos, él dice que en realidad tiene un antecedente que la explica a la idea de la planificación, y que lo trae, digamos, no casualmente, porque dice concretamente dos cosas, digamos, ¿no? Que la planificación tal cual la conocemos hoy requería, digamos, de la conformación de la existencia de un Estado moderno, ¿sí? Porque en un Estado patrimonialista, en un Estado, digamos, en los estadios diferentes, digamos, a la constitución del Estado moderno, no había planificación en el sentido de una organización racional, de un conjunto de acciones para transformar el presente e incidir en el futuro. Como siempre decimos, digamos, las pirámides egipcias fueron pensadas y planificadas y calculadas, pero eso no suponía que esa planificación era lo que ordenaba el conjunto de la vida social. El conjunto de la vida social en el apogeo de la civilización egipcia estaba marcada, digamos, por el movimiento cósmico, ¿sí? Y por una relación que la sociedad, que esa cultura hacía, digamos, con el movimiento cósmico. Entonces, esta idea de que la planificación como disciplina solo aparece con el Estado moderno, también debemos asociarla, digamos, que el Estado moderno aparece asociado con la conformación del modo de producción capitalista y del capitalismo como forma, digamos, relacionada, digamos, ¿no? Estado moderno, capitalismo, digamos, modo de desarrollo capitalista, modo de producción capitalista. Como las dos caras de esa formación económica y social que se expresa en ese concepto. Dice Matus que es interesante porque antes de eso, la idea de la planificación estaba asociada al pensamiento de la guerra, ¿sí? Y que von Clausewitz, que tiene este texto de la guerra, digamos, había empezado a desarrollar una teoría, y la teoría de los planes y las planificaciones, digamos, tenían mucho que ver con esto, y que Clausewitz definía la guerra como la guerra era la continuación de la política por otros medios. Él rescata esto y dice que ningún economista, digamos, cuando piensa en planificación en este momento, década de 50, 60, 70, digamos, conectaba la economía con la política.
¿sí? Cuando en realidad el pensamiento, digamos, de estrategia, el pensamiento situacional, estaba asociado a esta idea de la política, y fue este pensador alemán, digamos, del siglo XIX, que había empezado a trabajar con esta idea de la guerra, digamos, como la continuación de la política, y mientras cuando se toman estas herramientas, digamos, de las contiendas, de la oposición, de la planificación en el campo de la economía, se desconecta esta mirada de la política. Cuando se desconecta esta mirada de la política, digamos, aparece juntamente una planificación, década de 60 y sobre todo 50 y 60, digamos, una planificación económica marcada por su mirada economicista, por su mirada normativa. Entonces, algo de lo que hemos visto, digamos, relativo a las rupturas epistemológicas, que decíamos, esta idea entre la planificación tradicional, normativa, tecnocrática, economicista, y la planificación estratégica, ¿no? Dice, estos economistas, ¿qué les pasaba, digamos? Reducían el plan a magnitudes, es decir, a ciertas categorías, a ciertas mediciones, ¿sí? Y, digamos, descomponían estas mediciones, cantidad de población, cantidad de producción, cantidad de Producto Bruto Interno, cantidad de alumnos, cantidades, dimensiones o magnitudes, ¿sí? No las vinculaban con la estructura política. Por lo tanto, ese plan, pensado a partir de magnitudes, de mediciones, de categorías estrictamente económicas y no categorías políticas, armaban un conjunto de metas que establecían un cierto deber ser, digamos, pero ese deber ser estaba divorciado, ¿sí?, ¿no? Estaba lejos de las condiciones políticas sociales que existían realmente y que daban, digamos, las limitaciones o las restricciones o los condicionamientos sociales para poder construir o crear ese deber ser del plan. Por lo tanto, ahí está justamente la matriz de esta idea, digamos, de que la racionalidad del plan interna era muy clara, podía ser muy clara, pero cuando se establecía esa racionalidad del plan en relación con las condiciones políticas para su viabilidad, ahí aparecía, digamos, un poco el distanciamiento. En este sentido, lo que estamos marcando es que esta planificación no tenía en cuenta, digamos, la condición de cómo el deber ser se relacionaba con el poder ser, y con las relaciones políticas del poder, efectivamente, y con la política, ¿sí? Por eso esta planificación, por eso es tecnocrática, está ligada, digamos, a una mirada que se sostiene, digamos, sobre una estructura racionalista y tecnocrática, no así sobre una estructura que reconozca las relaciones políticas sobre las cuales este plan opera, digamos, ¿no? El plan económico, entonces, la idea, además esta idea, digamos, de que la racionalidad del plan, por su sola racionalidad, digamos, aparecía como una herramienta que debía ser una herramienta de consenso, ¿sí? La racionalidad era la base de un necesario consenso, y sabemos que muchas veces las fuerzas sociales operan, digamos, a partir de decisiones que no necesariamente reconocen una sola racionalidad, sino que reconocen múltiples racionalidades. Por lo tanto, digamos, no incorporaba la idea del conflicto, ¿no? Esta mirada, digamos, dice Matus también, bueno, hace que, digamos, el plan político y el plan económico estén divorciados y no tengan en cuenta las mutuas incidencias que se producen en las relaciones entre la política y la economía cuando se trata de llevar adelante las dos dimensiones. Y finalmente apunta que hay digamos, el plan así marcado, digamos, desde una mirada tecnocrática o construido desde una perspectiva estrictamente racionalista, no consigue, digamos, hacer las relaciones entre la estructura del sistema y el funcionamiento del sistema, ¿no? Y ahí entonces hay como una primera, digamos, advertencia, antes de meterse en el concepto de situación, una primera advertencia acerca de esto que decíamos respecto de la importancia de la politicidad de todas las herramientas y los procesos de planificación social, ¿no? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Bien, profe. Sí, sí. Bueno, Sí, muy ok. bien.
Entonces acá hasta acá, entonces parece que vamos tomando distancia, es necesario remarcar esto, porque si no remarcamos esto, después no podemos entender por qué tenemos que apelar, digamos, a una teoría y a una mirada diferente al abordaje tradicional, ¿sí? Entonces, cuando digamos, la reflexión finalmente es que, bueno, es que justamente esta disociación entre lo político y lo económico, o la planificación sesgada en lo económico, y digamos, es que, bueno, hay una crisis de la planificación, y eso trae, la crisis de la planificación trae un desprestigio de la planificación. Eso se constata definitivamente en la década del 70, digamos, cuando tenemos que esa planificación pensada desde esa mirada economicista, digamos, al haber una decisión, si se quiere, absolutamente política, como fue, digamos, la suba del petróleo en el año 1974, que genera la crisis del petróleo, genera, digamos, el temblor, digamos, definitivo de toda la estructura capitalista mundial, digamos, de que se había desarrollado con mucha tranquilidad entre 1945 y 1973-74. Hay una nota al pie de página. Los especialistas en análisis del modo de producción capitalista siempre remarcan que el periodo 1945-1973 fue probablemente el periodo más largo de desarrollo del modo de producción capitalista en todo el mundo sin crisis en el medio, ¿sí? Es decir, fueron, digamos, una cantidad muy grande de años sin contracciones económicas, con expansión económica, sobre la base de dos grandes estructuras, digamos, el modo de producción fordista en el interior del proceso de trabajo en las fábricas, y del otro lado la estructura del estado de bienestar, digamos, que garantizaba esta presencia del Estado como un distribuidor de beneficios de la producción, digamos, y mantenía en ese sentido una sociedad abierta al consumo, ¿sí? Justamente el estado de bienestar es sobre la base de la organización del consumo, ¿sí? Entonces, esa crisis del petróleo pone en evidencia la diferencia, digamos, que hay entre esta idea de la planificación centrada en la mirada más economicista y la política. Por otro lado, entonces, ahí hay una cuestión, digamos, aparece una gran discusión, sobre todo con Thatcher y con Reagan, si lo tomamos desde el punto de vista histórico, donde, digamos, los políticos empiezan a despreciar los planes, porque los planes obedecen a una racionalidad que está atada al planificador y no a las necesidades de la sociedad. Y en este sentido, entonces, digamos, hay como una incomprensión de los políticos, ¿no? Se frustran los economistas tecnocráticos planificadores, al otro lado hay una incomprensión de los políticos de esos procesos de planificación, entonces ahí hay como una falta de diálogo, una ausencia de diálogo, perdón. En este sentido, la afirmación que me pareció muy interesante es que no hay una disociación entre praxis y plan, ¿sí? Esta idea de hay una disociación entre la praxis y el plan. El plan se queda, digamos, en un libro, y dice que finalmente el basamento de ese distanciamiento entre la praxis, o sea, la gestión pública, si se quiere, la gestión de los temas estratégicos en un Estado, esa praxis se divorcia del plan, ¿sí? Y eso da, digamos, encuentra su fundamentación en un distanciamiento entre praxis y teoría, ¿sí? Entre praxis y teoría. Bueno. Mario, ¿me podés repetir esa última parte que no la termino de entender? Esto de la disociación entre la praxis y el plan. Sí, perfecto. Bueno, justamente un poco lo que de algún modo se sostiene es, a ver, muchas veces, viste que hay procesos de planificación muchas veces explícitos, digamos, ¿no? Entonces hay un momento en el que se planifica, se para un sector de la administración pública, se piensa una planificación, se escribe la planificación o se desarrolla un proceso participativo de planificación donde todos opinan, se fijan objetivos, se fijan estrategias, se escribe el plan, ¿sí? Y entonces, muy bien, luego ahí tenemos y se presenta finalmente, y entonces todo el mundo aplaude y se hace un acto donde se presenta el plan, ¿verdad? Luego, digamos, luego empieza entonces la necesidad de ir gestionando el plan, ¿sí? Entonces ahí lo que sucede bastante habitualmente, digamos, es que todas aquellas actividades que estaban colocadas como una secuencia lógica
para ir removiendo, digamos, y siguiendo las estrategias del plan, empiezan a ser, digamos, condicionadas por los contextos de la gestión cotidiana, ¿sí? Entonces, esos contextos de gestión cotidiana empieza lo que dice la demanda diaria, el tema de estar en la trinchera, el tema de estar, digamos, atendiendo a las necesidades, no, pero yo no puedo, digamos, seguir las actividades del plan porque tengo que estar acá en la trinchera, en el cara a cara, ¿no? Esas son las expresiones que se escuchan en la gestión pública, ¿no? Eso empieza a distanciar la letra del plan de la praxis de la gestión, ¿sí? Eso lo vemos muy seguido, lo vemos en la universidad, lo hemos visto N cantidad de veces, se hace, qué sé yo, una elección de una autoridad en un municipio, ¿no? Todos traen una propuesta, la plantean una modalidad de trabajo, y después se encuentran que toda esa modalidad de trabajo, digamos, tiene restricciones, por ejemplo. Entonces empieza... Eso sucede, por más que las personas, o sea, las personas que te manifiestan que no pueden seguir el plan son las mismas que en o sea, son las mismas las que se consultó en un primer momento si ese plan les parecía bien, o sea, tienen por decirlo de alguna manera, quizás un ideal de lo que creen que podrían hacer y no, o sea, ¿son las mismas personas o son personas a las que no se las consultó? No. Lo que primero toma distancia del plan son los que lo confeccionaron. Sí. O sea, los que primero se alejan del plan, porque si vos fuiste, digamos, un actor político que estás gobernando una situación, armaste un plan, ¿verdad? Entonces resulta que tu gestión, en vez de estar atada al plan, se fue atando a las coyunturas y a las restricciones de coyuntura, ¿sí? Entonces vos decís, parece una cosa un poco esquizofrénica, pero lo que vos estás preguntando es, digamos, y además puede ser que haya otros actores por fuera de aquellos que participaron del plan que también se van a oponer, y algunos de los que participaron del plan que también se van a oponer, porque la realidad va más rápido que lo que se escribió en el plan, ¿sí? Entonces, vos tenés que ahí, digamos, entonces ahí vos tenés que, cuando dice la praxis, también podemos nosotros decir la gestión cotidiana de un gobierno, de cualquier ámbito de gobierno, sea estatal o no estatal, sea una ONG, sea una empresa, si querés se puede también meter en la empresa esto, digamos, cualquier ámbito de gobierno, digamos, esa praxis, esa gestión cotidiana se empieza a alejar de la gestión estratégica. Es más, gestión estratégica fue un concepto que se creó para juntar las dos cosas, ¿sí? Lo que pasa todos los días con lo que pasa con el mediano y el largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es eso, digamos, no? Y ahí la clave, digamos, ¿por qué trae esto Matus aquí? Porque él se va a meter en el concepto de situación, ¿sí? Que no es una palabrita, ¿sí? Sino que es una complejidad. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, y fíjate que lo que dice que en realidad no hay cuando el plan se desconecta de la gestión, hay una desconexión entre praxis y teoría, ¿sí? Ya no estás explicando nada, estás corriendo atrás, ¿sí? Ya no estás entendiendo lo que pasa, la realidad te está paleando, ¿sí? ¿Sí? Y lo que estás haciendo es responder como si fueras un tenista, respondiendo a pelotazos que te vienen de todas partes, que no sabes de dónde te vienen, que no son ninguno de los que vos habías previsto, digamos, en el plan, ¿sí? Profe, Sí, vale. una pregunta. ¿Puede ser que esa separación, esa disociación entre el plan y la praxis Sí. tenga que ver con que no se haya previsto a la hora de analizar la situación los posibles obstáculos que se puedan llegar a imponer o no se tengan en cuenta todos los actores involucrados? Sí, O sea, fue un mal análisis, puede haber sido un mal análisis de la situación general previa a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo hacerlo y demás. sí, definitivamente. Ahí está un poco la base. Sí, por lo menos desde el punto de vista racional, ahí está la base, digamos, de esta disociación, ¿sí? Ahora, el tema está, digamos, también cuando hablamos de algunas herramientas metodológicas, son las que tienen que asegurarnos de que estamos haciendo un correcto análisis de situación para poder, digamos, poder mantener, ¿no?, que la gestión cotidiana esté junta con la estructura de gestión del plan, porque si no, la gestión cotidiana se aleja en su trayectoria de la trayectoria ideal prevista como necesaria, como buena, como la correcta, digamos. O sea, nos estamos yendo de nuestro norte, nos estamos yendo de nuestro sur,
¿sí? Eso, cuando decimos que se disocia la praxis del plan, estamos diciendo que nos estamos yendo por una ruta que no habíamos entendido que era la correcta, ¿sí? Estamos dejando el plan, digamos, se nos rompe la brújula, ¿sí? Esto es una característica también Pero, de la gestión. Sí, Cristian. pero ahí también puede pensarse, digamos, o sea, que yo creo que esta pandemia nos sirve como un elemento Sí. nuevo en mi caso. Podés pensar y analizar un plan lo mejor posible, pero te pueden surgir contingencias mucho mayores a tu posible especulación de qué pueden hacer los actores, que también eso te haga salir de eje o no. Sí, sí, por supuesto que sí. A ver, en eso, a ver, lo que sí sabemos es que las crisis como por ejemplo, la de la pandemia, digamos, están mucho mejor, se absorben mucho mejor, digamos, cuando vos tenés una planificación buena y cuando tenés una estructura de gestión que está garantizada con un norte claro, ¿sí? Si ya venías con una estructura de gestión que no sabías muy bien, digamos, qué estabas priorizando, para dónde estaba yendo, la propia estructura de la crisis no hace más que agregar muchos elementos, digamos, a esto que estamos diciendo, que hacen que la praxis se distancie de la planificación, ¿sí? La planificación, el ejercicio de la planificación es un ejercicio permanente, de manera tal que cuando aparece el imprevisto, no nos agarra, digamos, el imprevisto en gestión pública, digamos, a ver, no es que no había sistema de salud antes de que apareciera el coronavirus, había sistema de salud, funcionaba un sistema de salud con virtudes y con defectos, digamos, y los defectos fueron los que se mostraron más evidentes cuando apareció la pandemia, ¿sí? No es que no había, digamos, sistema de salud. Inclusive yo diría que hoy en Argentina hay una discusión entre el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional que está tapando qué es lo que está pasando en las provincias, en el sistema de salud, ¿sí? En las 24 jurisdicciones, ¿no? Fíjense que no hay el mismo cúmulo de información. Todas esas cosas que estamos mencionando tienen que ver con que en el Estado las cosas no empiezan cuando uno llega. La película, digamos, ya tiene su correlato histórico. Hay una estructura del sistema de salud que tenía virtudes y defectos, que la pandemia vino a correr el velo y a descubrirlo y a evidenciarlo, ¿sí? Entonces, Cristian, no hay, digamos así, yo venía con un plan y resulta que, vos sabés que me agarró la pandemia y me dejó, digamos, ¿no? Me acostó la pandemia, no existe eso en planificación. Pasaron cosas. Yo venía con un plan, pero pasaron cosas. Sí, tenés muchas. Claro, o sea que en definitiva dar esa respuesta sería como la salida más fácil y si se quiere, incompetente, en todo caso. Por supuesto, por eso mismo, digamos, en este caso, digamos, viste, se volvió a seguir la pesada herencia, todo es la culpa del gobierno anterior, digamos, ¿no? Como, digamos, a ver, ahí hay juego, digamos, de chisporroteo político, pero si no uno mira, digamos, las estructuras de salud de la Argentina, digamos, no tienen, digamos, un déficit generado en los últimos 4 años por los cuales la pandemia no es abordable. El déficit de salud de la República Argentina viene de los años 70 y 80, viene de la privatización del sistema, digamos, en los años 90 y de la liberalización del Estado y de los servicios del Estado en los años 90, que fue admitida, digamos, consensuada y que hoy se sostiene. Digamos, por más que hayamos tenido gobiernos con un toque, digamos, con una predisposición más fuerte respecto a la intervención del Estado. La desarticulación de los 90, gente, fue más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces no, esto, digamos, atribuir, o sea, hay que salirse, justamente por esto hablando de planificación estratégica, hay que reconocer ese chisporroteo de la política actual, digamos, pero cuáles son las cosas que están en la vena, en la estructura del sistema. Y ahí vamos entonces a la idea de situación, ¿sí? Atilio, ¿querías decir algo, que habías abierto el micrófono o estaba bien? No, era dos cositas, digamos, esa que teníamos una idea y pasaron cosas, que es una forma, y la otra, siguiendo tu línea, la mala planificación, porque me parece que también en algún punto cuando se planifica y se arranca mal, lo tomaba al tema de la planificación sobre el Belgrano, ¿te acordás? Digo, no sé si te acordabas de esa presentación. El plan Belgrano, el Norte Grande. El plan Belgrano, que terminaba, digamos, con un puerto en Santiago del Estero. Digo, para ponerlo así textual,
lo pueden Sí, buscar, sí. digamos, terminaba con un puente de Santiago del Estero que era una cosa fantástica porque hubiese sido una obra faraónica llevar un río hasta Santiago del Estero. Ajá. Sí, sí, sí. No sabía lo del puerto, pero a ver, lo del Plan Belgrano fue otro amague, yo nunca lo terminé de entender. Pero te puedo decir, qué sé yo, te puedo decir también, a ver, los dos planes estratégicos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, digamos que se generaron durante el kirchnerismo, terminaron hechos pelota, digamos, ¿no? Hablando así concretamente. Los planes estratégicos de la formación de recursos humanos a través del INAP, digamos, también se desarmaron bastante. Algunos planes estratégicos que se sostuvieron desde la época de Néstor, digamos, que son muy rescatables, son, por ejemplo, el Plan Estratégico de Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Eso se mantuvo, ¿sí? Pero porque se mantuvo la planificación estratégica del INTA, ¿sí? O sea, ahí hay algunas líneas de planificación que se mantuvieron en el tiempo, que son muy importantes, y que justamente yo las observo, las trabajo y a veces participo de ellas porque son líneas que se mantienen y tienen que ver, digamos, también con la estructura institucional y con una estructura que analiza permanentemente las relaciones que hacen análisis situacional, ¿no? Porque claro, si el INTA no hace análisis situacional, para un país que vive de los granos estamos al horno, digamos, ¿no? Si además, digamos, no desarrollamos, digamos, la ciencia y la tecnología como tenemos desarrollada fundamentalmente en relación a los alimentos, bueno, probablemente tendríamos también un desempeño bastante complejo respecto de nuestra inserción en el mercado mundial, ¿no? Quiere decir que esas son dos cosas que funcionan porque están conectadas con el 60% del chorro que alimenta la vida en la Argentina, digamos, ¿no? Que ahora se está poniendo de moda que ahora el mundo descubre que todo eso sale por el río Paraná, digamos, ¿no? Acá tenemos varios descubrimientos. Primero apareció el AMBA, ¿no? Nadie sabía nada del AMBA, ahora el AMBA es importante. Ahora resulta que el Paraná también es importante. Fíjate vos, hace 40 años estás saliendo cosas por ahí y nadie se había enterado. Jorge. Tengo una consulta, Mario. ¿Podés dar algún ejemplo de planificación estratégica de algún estado donde la pandemia no lo haya pasado por encima, digamos? Esto mismo que planteaba Cristian, ¿no? No, la Más pandemia allá de nuestro país. Sí, la pandemia pasó por encima todos los estados de la misma manera. El virus vino y enfermó, mató y demandó estrés de gestión total, digamos, ¿sí? Lo que vos tenías eran estructuras anteriores a la llegada del virus que estaban mejor preparadas o peor preparadas. O sea, la planificación no se hace sobre la coyuntura, no es vino un virus, vamos a planificar, ¿sí? Vos tenías un sistema de salud armado, digamos, que estaba preparado, mejor o peor, para recibir una pandemia, ¿sí? Entonces, lo que tuvimos en estos 2 años y medio, digamos, fue la respuesta de ciertos sistemas, digamos, que estaban muy bien estructurados, estaban muy bien planificados, y que te digo, en general te diría, no hay ningún estado que haya estado muy bien, ¿sí? Ni en Europa, ni en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud vienen siendo privatizados desde la década del 70. La destrucción de los trabajadores y del aporte de los trabajadores al sistema de salud y la transformación de la salud en un negocio viene fuertemente de la década del 70, ¿sí? Entonces, esta es la primera pandemia que agarra a un Estado debilitado en sus capacidades sanitarias, ¿sí? Y por eso estalló la OMS también, y estalló la Organización Panamericana de la Salud. No es casualidad, ¿sí? La OMS depende de la plata, primero de Estados Unidos dependía, después de China. La Organización Panamericana de la Salud dice lo que Estados Unidos quiere. La última gestión de Trump, digamos, le quitó el financiamiento a la Organización Panamericana de la Salud y no puede decir nada ni puede operar sobre la salud internacional. Además eso, justamente, acá en la pandemia, lo que vale es la previsión que vos tenés en salud internacional, no en la salud de cada país, ¿sí? Entonces, lo que falló brutalmente fue la salud internacional. No hay liderazgo internacional de la pandemia.
Cuando te quiero decir liderazgo internacional, un grupo de gente, como yo te dijera, no sé, ¿viste después que terminó la Segunda Guerra que vino el Tratado de Yalta? ¿Sí? Donde la gente dijo, bueno, acá está de ustedes, ahora estaba ahí Stalin, ¿entendés? Churchill y Roosevelt, y dijeron, a ver, bueno, vos te ocupás de esto, yo me ocupo de aquello, en la pandemia debería haber sido igual, ¿sí? Una Yalta de la pandemia. Perdón por pero es una analogía, se entiende la analogía, ¿verdad? Me va a servir cuando rinda Relaciones Internacionales, voy a ver qué dice Cardinale respecto de eso. Sí, a ver, pero esto, a ver, no te digo la verdad, justamente, a ver, es lamentable, pero también podríamos decir, bueno, nada, es muy interesante esto de qué pasa, ¿no? La planificación la planificación sirve para, digamos, sirve para tener criterios definidos para abordar lo estructural y lo coyuntural, ¿sí? Lo fenoménico, ¿no? Justamente yo diría que, si ustedes me permiten, avancemos un poquito más en la cuestión del análisis de situación, porque ahí aparecen los elementos teóricos para poder abordar estas cosas, ¿sí? Pero muy buena la discusión. Yo creo que ahí aparecen varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la gestión y el plan? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la gestión se divorcia del plan? ¿Sí? Es una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué la gestión se divorcia del plan? ¿Es un problema del plan? ¿Es un problema de la gestión? ¿Es un problema de la relación, digamos, entre la gestión cotidiana y una planificación al mediano y a largo plazo? ¿Está fallando nuestra imagen de futuro? Que entonces el presente nos hace vivir un presente permanente, ¿no? Yo creo que hay algunos elementos ahí que son preguntas que, fíjense que enseguida cuando uno arma la pregunta, que parece un poco técnica, enseguida configura escenarios de pensamiento político, ¿sí? Fíjense un poco, bueno, podemos seguir viendo un poco por ahí. Maxi. Sí, Mario, quería hacer un aporte muy breve para contestar o plantear algunas preguntas adicionales a las preguntas que se hacían recién a los interrogantes sobre cómo la pandemia impactó en los distintos niveles de planificación de los gobiernos, principalmente de los estados nacionales, compartiendo este diagnóstico de que la disrupción que significó la pandemia de COVID-19 generó un impacto a escala global, pero con consideraciones que podemos hacer de diversa índole. Y retomando lo que vemos en pantalla, que es esta cuestión de pensar los problemas teóricos, pero que tienen una incidencia práctica, y lo que vos planteás recién en lo que tiene que ver con las imágenes o los escenarios construidos y discutidos en torno a distintas ideas de futuro. Una idea de futuro que se supone parte de un proceso de discusión global es el que se desprende de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Como una mirada global que debiera organizar a los gobiernos, al sector privado, a las universidades, debiera organizar los esfuerzos globales en pos de estos 17 objetivos. Sin embargo, y volviendo al tema de la pandemia, en un documento que es de marzo de este año, es muy reciente, de la CEPAL, en el primer capítulo de ese documento, hace una síntesis del estado de situación de América Latina y del Caribe antes de la llegada de la pandemia, o mejor dicho, al momento de llegada de la pandemia. Y ahí identifica 4 tendencias concretas. La primera es la lenta recuperación después de la crisis de 2008, lo cual da cuenta de los límites de la política monetaria y del endeudamiento masivo. La segunda es la desigualdad la desigualdad persistente como una barrera a la recuperación global y a la estabilidad. La tercera es la emergencia climática y ambiental, que no se ha detenido, sino que por el contrario se ha profundizado. Y la cuarta es la crisis del multilateralismo y principalmente de las organizaciones internacionales, es decir, de la misma organización de las Naciones Unidas. Entonces, 4 tendencias globales identificadas por la CEPAL al momento de llegada o de comenzar la pandemia en su escala global. O sea que fíjense, si el diagnóstico es así de crítico, ¿no? Pensando en escenarios y en tendencias globales, todo lo que ahora tenemos que revisar o rever o seguir preguntándonos en este proceso de pandemia,
cuando incluso hay algunos especialistas que hablan de pensar la planificación y las políticas públicas en un escenario de copandemia, es decir, de convivencia con la pandemia, porque más allá de las vacunas, digamos, no es un proceso que podamos dar por cerrado a la brevedad, ni siquiera aunque los indicadores sanitarios mejoren. Ok, ahí vamos. Bien. Sí, voy a dejar plantear otra pregunta más que me parece en esta conexión, digamos, porque a partir de la pregunta de Jorge, ¿no? ¿Qué Estado tenía una estructura de planificación? Pregunto, ¿quiénes son los actores que hoy están controlando la estructura de futuro, digamos, en la pandemia? ¿No? ¿Quiénes son los actores? ¿Son los estados? ¿Son las alianzas internacionales? ¿No? ¿Quiénes son? Los laboratorios. Sí, señor. Otros señores, ¿no? Ahí me gustó un médico que escuché en la televisión, dice, los laboratorios compran por kilo y venden por gramo. Son los que mejor ganan, digamos, sí. Compran por kilo y venden por gramo, ¿no? Me pareció muy gráfica la expresión de ese médico. ¿Saben por qué se demoran las vacunas y hay crisis de producción? Fabricio, ¿querías preguntar algo? No, lo que dijo el compañero, Sí. me da a pensar el medicamento, que no me acuerdo cómo se llama, que es barato, que todos lo niegan. Y algunos médicos, no sé si en Santiago del Estero, Jujuy, lo recomiendan. No me acuerdo el nombre, por eso no lo quiero pronunciar. Mauricio, quizás hablas de la ivermectina. Lo tengo presente al tema porque tengo una tía que es enfermera, que ya está jubilada, tiene 71 años, pero trabajó más de 25 años como enfermera, tanto del sistema público y del sistema privado. Y justo el fin de semana que nos encontramos, después de mucho tiempo, desde que arrancó todo esto no nos habíamos visto, y bueno, ella ya está vacunada con la primera dosis, y me lo dijo sin que yo se lo preguntara, me dijo, yo tengo comprada la ivermectina por si en algún momento me infecto. Como soy una persona de riesgo por la edad, sí le digo, porque, bueno, esto que vos acabas de decir, Fabricio, y me dice, sí, porque acá hay un problema de que los laboratorios no quieren dejar de hacer negocios con las vacunas y por eso hay tanto lobby contra el uso de un medicamento que es tan fácil de obtener y tan económico. Esto mismo dicho por una persona vinculada con la enfermería, pero que no es ni doctora ni magíster en salud pública, ¿no? Una persona que tiene experiencia de estar años en el terreno, ¿no? Así que... Sí, hay cosas clave, hay cosas y hay médicos que dicen lo mismo. Sí, no me acuerdo el tema es que la ivermectina va contra un parásito y nosotros estamos hablando de un virus. Es una pequeña diferencia, digo. La ivermectina, digamos, para combatir parásitos. Y lo que nosotros estamos hablando es de un virus. Los médicos han dicho que funciona en este caso, como dijo la enfermera, la tía del profesor. Sí, mi hermana es médica y tomó ivermectina y tuvo COVID. Así que... Mira, yo tomé y me agarré y no me morí, no me pasó nada. Y no tuve síntomas, solo gusto y olfato y estuve súper bien. No, era como que si estaba normal. Así que puede ser que funcione o puede ser que tengo buenas defensas y no me atacó tan leve. Sí, ahí hay una cuestión. A ver, yo creo que hay que, gracias NASA por tu testimonio ahí. Yo creo que hay una cuestión interesante que, a ver, volvamos un poco el tema de la producción y la distribución, digamos, de la vacuna es que se están discutiendo en los próximos 10, 15 años, no esta cuestión, no este año, ¿sí? Entonces, a ver, cuando decimos nosotros el análisis situacional, ahí hay poco estudio de prospectiva sobre salud pública, ¿sí? Y no es casualidad, porque la salud pública está privatizada, ¿sí? Entonces, hay adalides de la salud pública que se llenan la boca, pero que en realidad están haciendo negocios con los laboratorios, ¿sí? Entonces, a ver, algunas cosas también nosotros no podemos dejar, y esto de lo que funciona o no funciona, trasladado, digamos, al saber más cotidiano, que al saber que yo respeto, y en el caso de los saberes ambientales,
los admiro, digamos, y no lo estoy denostando, digamos, como se hacía antes cuando se hablaba del conocimiento vulgar, esas viejas definiciones, digamos, de la epistemología clásica, ¿no? Lo que me parece es que ahí hay zonas oscuras de información social, porque todas esas cosas están recontraprobadas, y no es casualidad que circulen esos misterios, tampoco es casualidad, ¿sí? Tienen que ver con una estrategia, tienen que ver con una cuestión de lo público, con una cuestión de la comunicación, tiene que ver con una cuestión de cómo el público se relaciona con esto. Ha sido un desastre, digamos, esta es la otra cosa, ¿no? Es la primera pandemia en un mundo hipercomunicado. Todo el mundo opina de lo que sirve y lo que no sirve. Eso ha sido, digamos, mortal, porque los medios de comunicación, digamos, aquí sí me parece que, bueno, hay como un juego, digamos, bastante. Después está, ¿no?, el partido clásico, digamos, de prooficialistas y antioficialistas en la tele, pero los medios, digo, en el mundo, digamos, no han sido, hay algunos actores que contribuyeran a la claridad, digamos, ¿no? Y ahí hubo, bueno, desde el área de comunicación de la OMS, que un día, digamos, el barbijo servía y otro día no servía, o al revés, bueno, ahí vamos. Volvemos un poquito como al campo de lo teórico, pero no tan teórico como estamos viendo. Perdón acá porque voy a ir haciendo algunas cosas. La práctica social, esta praxis, digamos, a ver si lo puedo. A ver, aquí hay una cuestión básicamente que tiene que ver, digamos, con que los hechos económicos y los hechos políticos, digamos, están vinculados en relación a su eficacia. Quisiera, en este punto, dice, la praxis no separa lo económico de lo político, la decisión política nunca ignora que existen fuerzas sociales que luchan por otras decisiones, la posibilidad o la viabilidad de una decisión nunca está dada, sino construyéndose o destruyéndose. Los hechos están condicionados por las estructuras, y estas estructuras solo se modifican por medio de los hechos. Las decisiones políticas tienen consecuencias económicas y las decisiones económicas tienen consecuencias políticas. Las fuerzas sociales crecen y se desgastan en su lucha, y lo que hoy es inviable, mañana es posible. La eficacia económica es solo un ingrediente de la eficacia política, y esta, a su vez, condiciona la eficacia económica. La economía del tiempo es más relevante que un calendario fijo de metas, y la lucha social por las metas valoriza más el esfuerzo y persistencia para alcanzarlas que el cálculo anticipado del tiempo que tomará esa lucha. Esa praxis contradice la planificación normativa. Esa praxis solo se puede ver la planificación tecnocrática como una guía burda sobre el punto de llegada, pero nunca como un método de cálculo social práctico para alcanzarlo. Digamos, entonces aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo con este párrafo? Una cita, básicamente, ¿verdad? Lo que estamos diciendo con este párrafo es que no hay nada imposible, digamos, ¿no? Que estas cosas que hoy aparecen como imposibles en la pandemia, digamos, en realidad, digamos, es el resultado de un proceso de luchas, de victorias y de derrotas, ¿sí? Que la cuestión de lo que es posible o no posible, ¿no? Y acá está haciendo la relación entre economía y política, ¿sí? Y esto es una base, digamos, una mirada marxista del análisis de la planificación, obviamente, digamos, es que los condicionamientos políticos, digamos, y los condicionamientos económicos se retroalimentan mutuamente. Entonces, a ver, cuando decimos que ¿qué vamos a hacer con la pobreza en la Argentina? Digamos, estamos hablando de una limitante política, mucho más que una limitante económica, aunque la limitante económica también esté, ¿sí? Pero evidentemente esa generación, esa producción de pobreza, digamos, que se profundizó con la pandemia, era una producción de pobreza, de gente pobre, quiero decir, ¿no? Que venía de mucho antes, ¿sí? Y digo de mucho antes, digamos, no digo de 10 años, 15 años, viene de mucho antes, digamos, ¿sí? Y justamente un poco aquí está, me parece este párrafo muy interesante, porque muestra realmente la condición, digamos, de que las viabilidades políticas están atadas a las viabilidades económicas, y que las viabilidades económicas también habilitan la política. Entonces no es casualidad
que ahí al inicio de los 2000, digamos, con la primera gestión, digamos, de Kirchner, por ejemplo, encontráramos un espacio donde la viabilidad económica habilitó una viabilidad política, ¿sí? Hubo un acompasamiento entre la ampliación de la política. No es casualidad que aumentaron la participación los jóvenes en esos primeros 5 o 6 años de la década del 2000 al 2010, que después fue decayendo. Veámoslo, que después de esa militancia juvenil, digamos, quedó montada en estructuras, pero que no siguió expandiéndose socialmente, ¿sí? Eso tuvo que ver con, digamos, con una expansión económica y al mismo tiempo con una expansión política. Hubo una retroalimentación virtuosa entre la expansión económica y la expansión política, de los derechos, de las posibilidades de hablar de derechos, etcétera, ¿no? Luego también aparecieron ahí en el 2008 las limitantes de esa cuestión, porque vino una crisis internacional. Yo creo que eso que traía Maxi, que es la que es marcante, Digamos, nuestro país cambió entre el 2002, 2003 y 2008, digamos, el país levantó, digamos, con toda la fuerza, digamos, restituyó los niveles anteriores de su nivel de actividad, de crecimiento y de distribución también, pero a partir de 2008 la crisis empezó a hacernos agua y eso, bueno, uno puede ver que ahí, digamos, Kicillof hizo todos los esfuerzos, pero no le alcanzó, digamos, ¿no? Porque finalmente 2015 y 2016 reventó, digamos, ¿no? Y ahí hay una cuestión, por supuesto, que en mi opinión, digamos, la gestión que se hizo, digamos, ahí con la cuestión del Fondo Monetario empeoró la situación, pero también es cierto que esa situación se iba a dar medio como indefectiblemente, salvo que se cambiaron las estructuras y un gobierno de Cambiemos no estaba dispuesto a cambiar esas estructuras, ni tampoco un gobierno de otro corte, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que hay a ver, eso a Rubén le gusta lo de los cinturones, ¿no? De la gestión, ¿no? Hay un cinturón político y hay un cinturón económico. Cuando se ajusta el cinturón político, digamos, hay una pérdida de libertad, ¿verdad? Un poco lo que está pasando ahora con la discusión de la autonomía, ¿verdad? Ahora, cuando estamos anchos en lo económico, digamos, podemos estar anchos en lo político, ¿verdad? Y ahí sí tenemos distribución, tenemos ampliación, tenemos de derechos, ¿no? Ahora que estamos en la corrida, no sé, tenemos un ministro que dice que el IFE no es necesario. Bueno, cuando tengamos, no sé, va a ser necesario cuando tengamos 70% de pobreza. Pero bueno, ahí estamos, digamos, ¿no? Digo, juego con la coyuntura y con el concepto entre los condicionamientos políticos y los condicionamientos económicos. En esta línea, digamos, lo que queremos avanzar, les estoy proponiendo, digamos, en algunas cosas como, bueno, finalmente, digamos, esa cosa que se manifiesta, digamos, en esa relación, en esa tensión entre lo económico y lo político, y lo económico es político y lo político es económico, y no podemos dividir, digamos, los campos de la vida social porque están implicados, como tampoco lo ambiental está desvinculado de lo político y de lo económico, ¿no? Volvemos a decir ahí, digamos, ¿no? Qué casualidad que el incendio del Delta tuvo justo de producirse 2 o 3 meses antes de que se largara el plan estratégico ganadero en la provincia de Entre Ríos, con varias líneas de financiamiento por parte de los organismos oficiales de financiamiento de esta actividad ganadera, ¿sí? Con una fuerte influencia de los gobiernos anteriores también de la provincia de Entre Ríos, priorizando el tema de la ganadería por sobre otras explotaciones. Es decir, que hay alguien que está haciendo planificación estratégica, no es, digamos, y fíjense que ahí, digamos, justamente hay una estructura que está haciendo planificación, ¿sí? Y ahí vamos a entrar, digamos, a este concepto de situación que estamos tratando de delinear un poquito hoy. Si vamos, concepto de situación, como estoy haciendo citas, o sea que básicamente voy a hacer lectura y a partir de eso, digamos, abrimos discusión. La situación es donde está situado algo. Ese algo es el actor y es la acción. Ahí tienen ustedes, digamos, una primera aseveración fuerte. Ahora bien, ¿cómo se relacionan actor, acción y situación? Esto es, el actor es un promotor y un realizador de acciones que en consecuencia definirá y delimitará la situación, explicará la realidad, en función de sus propios propósitos. Todo actor que mira y que está, digamos, pensando y haciendo, o sea, está reconociendo, delimitando, armando, definiendo y explicando la situación, la explica de acuerdo a sus intereses y a sus propósitos. De esta forma, la acción y la situación son un sistema complejo junto con el actor, ¿sí?
La realidad adquiere el carácter de situación en relación al actor y la acción en relación a este. Por eso, la misma realidad es al mismo tiempo muchas situaciones, dependiendo de cómo uno está situado o inserto el actor en la realidad y cuál es el propósito que orienta su acción. La misma, fíjense, la misma realidad es al mismo tiempo diferentes situaciones, ¿sí? Para el político que persigue el poder, el ecólogo que está interesado en combatir la contaminación, o el obispo que está interesado en prohibir la pornografía, una misma realidad los lleva a apreciar situaciones muy diferentes, a seleccionar aspectos muy dispares de la realidad, a ordenarlos, valorarlos de manera distinta y a enfrentar problemas y fuerzas que son perfectamente diferenciadas. De manera tal que la situación, que es todo aquello que es relevante para la acción, lo que es relevante para la acción de los actores con distintos objetivos que obviamente son naturalmente diferentes. Entonces, fíjense que lo que tenemos es la idea de apreciación situacional. Esa apreciación situacional se da sobre, digamos, desde diferentes actores que miran la misma realidad y están viendo cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, allí tenemos un poco lo que habíamos visto, digamos, en clases anteriores, esta idea de apreciación situacional, donde una misma realidad observada desde diferentes puntos de vista está siendo, digamos, son situaciones completamente diferentes, ¿sí? Ahí hay un ejemplo que Matus trabaja en este texto, pero también lo trabaja en Adiós, señor presidente, que dice, a ver, fíjense, dos personas, Juan y María, ¿sí? Juan y María, Juan le dice a María, por favor, no te alejes, ¿sí? En una situación, Juan y María están sentados en el cine, ¿sí? Mirando una película, ¿sí? Y Juan le dice en el oído, por favor, no te alejes, y la abraza, ¿sí? En otra situación, Juan le dice a María, no te alejes, pero Juan es un piloto de un avión de cazabombardero y María es la piloto de un avión que tiene que abastecerlo. Entonces Juan le dice, por favor, no te alejes, ¿sí? El por favor, no te alejes es exactamente la misma expresión, pero las situaciones le dan un significado completamente diferente. ¿Se comprende? Cuando hacemos análisis de situación y estamos opinando sobre si hay o no hay planificación, sobre si hay o no hay condicionamiento, sobre cuáles son, sobre si el plan se cumple o no se cumple, estamos haciendo apreciaciones situacionales. Entonces tenemos que saber que esa idea, por eso la idea, digamos, vuelvo a la pregunta de Jorge que me pareció buena. ¿Hay algún país que haya tenido una buena planificación para enfrentar el virus? Digamos, mira, la verdad que no sé, pero lo que yo sí sé es que hay sistemas de salud que hace mucho tiempo se vienen desarrollando y que tuvieron algunos en mejores condiciones que otros para poder enfrentar la pandemia, ¿sí? Me parece que eso es justamente reconocer, digamos, que no es que hay o no hay, ¿no? Porque si no tendríamos como que tener un parámetro que sería completamente artificial de medición de si hay o no hay, digamos, ¿no? Vos tenés una trama organizacional de un sistema de salud que está en mejores condiciones o en peores condiciones para poder absorber un evento como la pandemia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de situación, ahí decía Matus, estamos intentando hablar, digamos, ahí él quiere poner un concepto, ¿no? Entonces él dice, bueno, básicamente la situación eso tendría dos componentes, dice él, ¿sí? Y ahora van a ver que les pido que ustedes empiecen a recordar todas las teorías sociales, las teorías sociológicas, lo que vieron en economía, lo que vieron en antropología, porque acá lo vamos a usar. Y él dice, la situación es una combinación de relación directa, digamos, entre G y F. G es un componente estructural, la estructura, el sistema de estructuras que caracterizan la situación y la distinguen de otras, ¿sí? G como componente estructural podríamos decir que es un componente histórico, ¿sí? Muy histórico, ¿sí? F, eso es mío, no es de Matus, ¿sí? F es un componente, es el contorno fenoménico específico, donde están los hechos sociales, las fuerzas sociales. Ese contorno envuelve, oculta, opaca las estructuras. Estos elementos son ambos elementos integrantes y distintivos de una situación, digamos, y están en permanente interacción. Juntamente, digamos, dice, la G, digamos, y la F, digamos, son parte de ese sistema complejo que es la situación. En este sentido,
digamos, la estructura es inseparable de las leyes que generan esa estructura y que la sostienen, y el acontecer fenoménico es inseparable de eso mismo, digamos, que está siendo generado por la estructura. Voy a dar un ejemplo que también dice, coloca Matus en este texto y también en el texto de Adiós, señor presidente. Por ejemplo, si nosotros leemos en el diario, hoy, digamos, o mañana, se vendieron 1000 esclavos en Rusia, eso obviamente ofende, ¿verdad? Cualquier sensibilidad del momento actual, ¿verdad? Ahora, si eso lo lee, ¿por qué? Porque en el capitalismo la esclavitud no está permitida, porque una condición del capitalismo es que haya trabajadores libres, es decir, que haya trabajadores que estén en condiciones de ofrecer su fuerza de trabajo voluntariamente, entre comillas, ¿sí? Entonces, si hoy leemos, digamos, que se vendieron 1000 esclavos en el norte de Rusia, vamos a decir, eso es una barbaridad inadmisible, ¿sí? Esa misma afirmación, en el contexto de la Grecia clásica, o en el contexto de la Roma imperial, digamos, era una aseveración absolutamente aceptable, y tenemos el libro Espartaco, digamos, que nos describe lo que era el comercio esclavo, digamos, en la Roma antigua. Es decir, fíjense que entonces esta idea de que se vendieron 100 esclavos, digamos, o 1000 esclavos, está condicionada, esa aseveración, por el sistema, por la estructura sobre la cual estamos pensando y sobre la cual estamos hablando. Esta relación es la relación que se da, que tenemos que empezar a trabajar, digamos, entre esto que Matus va a denominar, bautizándolo, digamos, de una manera particular, de este modo, y va a decir él que, digamos, lo que tenemos es, entonces, la idea de que hay una, perdón que paso un poquito acá. Entonces, la idea, y ahí vuelvo a citar, la idea de una forma rigurosa de abordar el concepto de situación está entonces en nuestra aproximación, en donde hablamos del componente estructural o genoestructural y el componente fenoménico o, digamos, o de los hechos o de los flujos sociales. Estas dos alternativas, digamos, nos plantea Matus, digamos, que esa idea de este concepto más riguroso de situación, nos plantea básicamente, digamos, que la genosituación y la fenosituación. Genosituación haciendo referencia a la estructura estructurante del sistema, ¿sí? Una estructura que fue conformada históricamente por mucho tiempo de conformación. Esa estructura, esa genosituación, digamos, está dada por la estructura económica y social, es decir, las relaciones de producción social de los bienes que se producen socialmente y cómo se distribuyen, la estructura político, jurídica e institucional, y una estructura ideológica, ¿sí? Lo que nosotros decimos es esa genosituación es un ordenador, digamos, de los caracteres básicos de un sistema, y esa ordenación determina el ámbito de los hechos posibles y el ámbito de lo prohibido en la fenosituación, es decir, en el campo de los fenómenos, en el campo de los flujos, en el campo de las funciones. Hasta aquí, entonces tenemos, fíjense, quisiera como que reflexionemos un poco sobre esta cuestión, porque, digamos, no estamos ya bien con la presentación. Entonces lo que decimos es, la genosituación está vinculada con la estructura económica y social, con la estructura político, jurídica e institucional, y con la estructura ideológica, ¿sí? Y esto determina la manera en cómo los flujos, los movimientos, lo que sucede todos los días, se va a producir o no se va a producir, ¿sí? Entonces son como dos niveles, ¿no? Lo que está articulando estos dos niveles, digamos, son los actores sociales, ¿sí? Lo que va a decir Matus que el articulador de una situación, digamos, entre estos dos elementos, la genoestructura o genosituación y la fenosituación, es decir, lo que está pasando, digamos, ¿no?
digamos así, la pobreza sería un elemento, el nivel de pobreza sería un elemento de la genoestructura o de la fenoestructura, de la genosituación o de la fenosituación. Pregunta. Ahí vamos. Es una pregunta con cierta trampita, digamos, ¿no? Me parece que es del orden de la primera. De la genoestructura, de lo estructural, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué Atilio? Bueno, me parece por la falta de planificación. ¿Por la falta? Por la falta de planificación, digamos, de esa idea de, a ver si lo puedo explicar así. Nosotros tenemos un país que tiene 44 millones de habitantes, donde 16 viven en alrededor de 4 millones de kilómetros, digo, ahí entre la Cava y el... Sí, sí. Para ver cómo resolverse el problema de Chamba. El primer cordón, el segundo cordón, el tercer cordón de la República no existía. Como digamos, las provincias no pudieran albergar 500.000 personas distribuidas, digamos, en las 17 provincias que te van quedando. Digo que eso también me parece, es un problema de la planificación. Digo, cuando hablamos del digo que se está discutiendo el tema de los trenes, es volver a recuperar o 4.000 kilómetros de vía o 57.000 kilómetros de vía que teníamos antes, donde hoy tendríamos que estar planificando 100.000 kilómetros de vía. Bueno, bien, vamos, buen aporte. Jorge. No, para mí yo lo pienso como una fenosituación. Ajá. Porque la pobreza, si la genosituación determina a la fenosituación, sí, entiendo yo que la pobreza forma parte de la estructura económica y social. Entonces, no sé si estoy encaminado. No, esto es discutible, por eso justamente, no es discutible, no hay verdad o mentira acá, digamos, no hay verdadero o falso, digamos. A ver, entonces, en ese sentido, creo que forma parte de la fenosituación. Okay. La pobreza bueno, pero ahí, digamos, entonces, un hecho social. A ver, Laura, ¿no? Abrite el micrófono. Es que yo hablo sola con el micrófono cerrado y me contesto sola. La definición de pobreza es una construcción. Sí. No entiendo más. O sea, hay una construcción de una cuestión política detrás de decir pobreza, y respecto de lo que definamos como pobreza va a ser lo que hagamos para resolver el problema de la pobreza. Ok, está bien, sí, está bueno. Si es genosituacional o fenosituacional, o sea, no sé todo lo otro, digamos, pero me preguntaba cuando vos decías respecto de la pobreza, ¿qué definimos como pobreza para saber en dónde estamos parados, para ver qué es lo que vamos a hacer con eso? Ok, vamos a hacer entonces, pero empecemos con las preguntas, gente, porque, empecemos con las preguntas. Digamos, estamos, ¿en qué sistema de producción estamos parados? ¿No? Vamos a preguntarnos el capitalismo, ¿verdad? El capitalismo tiene la preocupación como sistema de cuidar que todas las personas, y sin importar su condición, estén incluidas o excluidas. ¿Tiene esa preocupación? No, no la tiene. No. Sí, no la tiene, evidentemente, ¿no? Porque la preocupación del sistema es, digamos, reproducirse ampliadamente y aumentar la plusvalía que se extrae del trabajo o de cualquier manera, digamos, ¿no? Entonces, lo que decimos es, por eso digo, es un poco, ahí está la idea de Laura, bueno, depende también, pero entonces primero apelamos a una teoría, que es ¿qué nos explica este modo de producción? Es una teoría, digamos, ¿no? Porque esto que estamos diciendo, que el capitalismo no, digamos, prioriza la inclusión de todas las personas, no es solamente una cuestión histórica comprobable, sino que es una cuestión de análisis teórico, digamos, porque teóricamente, digamos, la construcción del capitalismo, ¿no?
no está preocupada, digamos, en la manutención de la inclusión de todas las personas dentro de un sistema. Digamos, no es una preocupación, ¿sí? Ahora bien, si nosotros pensamos, digamos, que esa genoestructura se maneja y tiene diferentes flujos, ahí está un poco la trampa. ¿De qué tipo de pobreza estamos hablando? ¿Sí? Y ahí entonces viene, digamos, ¿no? La pobreza por ingresos es una pobreza que se mueve por el empleo, desempleo y por el nivel de salario y por el nivel de los precios. Se mueve rápidamente, ¿sí? Pero la gente que no tiene baño, los chicos que no tuvieron educación, los que tienen pobreza por necesidades básicas insatisfechas, no cambian según los niveles de precios y los niveles de salario y los niveles de empleo. Entonces ahí está un poco la trampa, ¿no? A ver, la pobreza estructural, la pobreza por ingresos se mueve como un fenómeno, como una cuestión fenoménica de la genosituación. La genosituación capitalismo tiene una pobreza por ingresos, digamos, que puede ir variando según la condición de empleo, la expansión económica, la inversión, los precios relativos, etcétera, ¿sí? Ahora, la población que está, digamos, que está cumpliendo con todos los indicadores o algunos de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, no cambia con el vaivén de los salarios, no cambia con el vaivén de la tasa de empleo o de la tasa de actividad. Entonces podemos decir que la pobreza estructural, por eso se llama estructural, digamos, forma parte de esa lenta construcción de ese modo de producir capitalista, digamos, mientras que la pobreza por ingresos, digamos, se mueve más como un fenómeno que crece o decrece, digamos, según ese movimiento más fenoménico, digamos, ¿no? Más de acuerdo a los flujos de la inversión, del capital, de la tasa de empleo, etc. Un poco, la idea es que, digamos, no sé si en el ejemplo se alcanza a ver que hay un conjunto de reglas genoestructurales que definen un sistema. Entonces nosotros cuando vayamos a planificar y a pensar lo que tenemos que pensar, tenemos que mirar la genoestructura primero. Y la genoestructura está marcada por esos elementos, el aparato ideológico, la estructura jurídico-política, digamos, y la estructura económica y social en la cual, digamos, tiene la base esa estructura, que es la estructura difícil de modificar, ¿verdad? Les voy a hacer una afirmación, a ver si a ustedes les parece que eso, digamos, recuerden entonces, la genoestructura tiene una estructura ideológica, una estructura político-jurídica, ¿no? Una organización estatal y un sistema de producción y reproducción de la vida social a través de la economía y de las relaciones sociales. Si yo hago la afirmación en este momento, todos los laboratorios deberían abrir sus recetas magistrales de la vacuna para que todos los estados puedan disponer libremente de esas recetas magistrales y esas fórmulas para que se produzca de manera masiva y sin ningún tipo de derecho intelectual en todo el planeta para salvar al planeta de la pandemia. ¿Eso entra dentro de la genoestructura actual? ¿Ideológica? No, para nada, pues no se puede comercializar. O sea, no entra. Una de las cosas que se preguntaba, digamos, el DIPI te pega. ¿Cómo? Si vos haces ese planteo, te sale a pegar el DIPI. ¿El quién? El DIPI. No importa, bueno. Decía el tribunal del Banco Mundial. No, el DIPI. No, es un cantante que está opinando políticamente. Perdón. No, el Ciali, me confundí con el Ciali. Ese ejemplo es de televisión. Bueno. A ver, no, pero fíjense, a ver, no, pero eso quiere, a ver, eso está, a lo que me refiero es que me estoy refiriendo a que, digamos, hay como una, es increíble porque en la década del 70, en la década del 60, digamos, se pensaba que había posibilidades de estas cosas. Si estuviéramos en la política de los años 70, estaríamos haciendo movilizaciones para que se abran las recetas de las vacunas. Estamos metidos, nosotros vivimos inmersos en un mundo de valores neoliberales y los admitimos con nuestras conductas y con nuestras omisiones, ¿sí? A mí lo que me parece es que aquí hay una salida, digamos, justamente por eso vemos esta sensación de sin salida, ¿no? Lo que sucede es que también hay un ámbito de lo posible, porque si uno se pone a pensar, digamos, ¿no?
Estamos contentos porque el Estado Nacional está apoyando que se fabriquen vacunas ahí en Pilar y ahora va a ser en Garín también, digamos, y estamos contentos porque hay un montón de tipos que emitieron 70 millones de dólares para vender vacunas, ¿no? ¡Qué alegría! ¿Ustedes cuántos empleados se creen que van a tener esa fábrica? ¿Van a tener muchos empleados la fábrica, el laboratorio ese? 6. 6, Atilio, sí. Yo creo que estás exagerando. Yo pensaba que iba a tener 10 o 12, ¿viste? No va a dar empleo eso. Eso es un curro fenomenal, digamos, fenomenal. Porque eso es química y robots, ¿sí? Y eso no nos va a traer, digamos, mejoría a nosotros. Porque ya no le estamos cobrando a los laboratorios. Lo que tendríamos que cobrarle por la producción. Tendrían que haber laboratorios nacionales, provinciales que estén fabricando la vacuna. ¿Sí? Nos ponemos contentos porque vamos a fabricar. ¿Quiénes van a fabricar? Los empresarios que invirtieron y que se van a enriquecer, ¿sí? Eso, ¿qué estamos diciendo? El ámbito de lo posible en esta estructura, ¿no? Y con esa afirmación de que se haga abierta la fórmula de la vacuna, no estamos atacando el capitalismo, lo estamos casi defendiendo, porque el capitalismo precisa de gente sana para que sea trabajadora, digamos, ¿sí? Pasa que estamos en un capitalismo tan cerrado, tan cerradito, que ya el capitalismo, por definición, excluye al 40% de la población. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que estamos hablando es el margen de lo genoestructural que te permite pensar el margen de lo posible. El margen de lo fenoménico, que es lo que se mueve y que lo que está en el juego político, lo que cambia más rápidamente. Y en el medio los actores sociales que están pensando un modo u otro de actuar sobre lo fenoménico y también sobre lo genoestructural. Por eso, allí, digamos, esta idea el concepto de situación es una combinación de estructura y acción, podríamos decir. ¿Sí? Esa combinación de estructura y acción, o de agencia y estructura. Stomka, ese sociólogo polaco, habla de coeficiente histórico y coeficiente agencial. ¿Sí? El coeficiente histórico es justamente esta estructura, digamos, genoestructura, esta genosituación que te pone reglas, que te pone pautas, que te ordena. O sea, vos no estás en un sistema que vos decidís de una manera o de otra, sino que ese sistema te condiciona y te marca un conjunto de reglas de juego, digamos, ¿sí? Es decir, vos no planificás sobre tu deseo, ¿no? Planificás sobre un conjunto de análisis situacional, digamos, que tiene estas cuestiones y que tiene también lo fenomenológico, los hechos, los flujos, y en el medio la acción humana. La conexión entre el coeficiente histórico, estructural, y el coeficiente agencial, la capacidad de transformación de los actores, está, digamos, justamente en esta idea del actor social, en esta idea de un actor social que opera en los dos planos, y al mismo tiempo está en la idea de que los actores sociales podemos pensar nuestro futuro. Si no, dejemos de estudiar planificación, ¿sí? O sea, dediquémonos a otra cosa. La idea es que, digamos, justamente lo que plantea Matus en este concepto de situación, concepto profundo, Ortega y Gasset, Gramsci, porque fíjense que el concepto de situación es de un actor que quiere transformar lo que está viendo. Es un actor que quiere actuar, un actor que quiere tener acción sobre eso que está, sobre su entorno, sobre lo que percibe, ¿no? No hay ningún actor que esté cruzado de brazos como... no hay Robinson Crusoe, como le gustaba decir a Gramsci, no hay Robinson Crusoe, ¿verdad? Todo es social, digamos, todo está conectado, no hay uno solo que diga yo no estoy conectado, ¿no? Entonces... Es más, creo que Robinson Crusoe se autodefine cuando aparece Viernes. Exactamente, ahí va, claro, y además tenía todo lo que usó para sobrevivir solo, digamos, le vino de toda la historia que fue lo que lo produjo, digamos. O sea, así que, exacto, ahí está la idea. En ese sentido, me parecía que entrarle al concepto de situación con estos conceptos, digamos, nos permite también pensar que la planificación, digamos, no es una... Por eso, cuando decimos no es una receta, la planificación requiere de la profundización de ciertos momentos metodológicos, estamos hablando justamente de sobre qué vamos a operar, en qué condiciones vamos a operar. Y ahí nosotros pensamos que desde la planificación, desde el estudio prospectivo, desde los estudios de futuro, digamos, hay márgenes de intervención tanto sobre los flujos como sobre la estructura, ¿sí? En ese sentido, digamos, nosotros hablamos que hay, cuando
planteemos la cuestión de investigación de problemas, vamos a hablar justamente de una red causal explicativa, y esa red causal explicativa va a tener varios niveles, digamos, de articulación. El nivel de la genosituación, que va a estar en la base, el nivel del análisis estructural, llamado también análisis de los actores, o también llamado análisis de las acumulaciones, porque los actores van cambiando a través de acumulaciones históricas, y esas acumulaciones históricas tienen base política y base económica, digamos, en la misma articulación que lo hace posible, ¿sí? Y por último, digamos, un plano más funcional, un plano fenoménico, un plano de los hechos, un plano de los flujos, digamos, un plano de las cuestiones que son más cambiantes entre el corto y el mediano plazo, ¿sí? Por lo tanto, el análisis de situación supone que hay que ver también, digamos, que los actores van a tener apreciaciones situacionales diferentes de acuerdo a su posicionamiento en la genosituación, ¿sí? De acuerdo al posicionamiento de los actores en la genosituación, la apreciación situacional va a ser diferente. Y esa apreciación situacional diferente va a traer comportamientos y acciones diferentes de los actores que van a generar flujos de orden también diferenciado, ¿sí? Yo creo que, digamos, hasta aquí está un poco la idea de esta idea del actor, digamos, ¿no? Cuando tenemos que dar una definición de actor social, siempre decimos que pensamos que es un sujeto, fíjense, está sujeto, el actor está sujeto, ¿no? El actor está sujeto, no está suelto, ¿sí? Está sujeto entre la genosituación y la plenosituación. Está sujeto. Él no está donde se le ocurre estar. Yo no estoy donde se me ocurre estar. Ustedes tampoco están donde se les ocurre estar. Están ahí porque tienen una historia, digamos. Y porque hay un sistema que los puso en ese lugar, digamos, ¿sí? Diferente de otros tantos que no podían estar acá, digamos, ¿no? Ese actor que está sujeto puede ser considerado de manera individual o de manera colectiva, ¿sí? Esa consideración individual o colectiva, más organizado o menos organizado, organizado políticamente, organizado como clase, organizado como mujer, como hombre, como GLBTT, como negra, como negro, como, en fin, organizado, ¿no? Ahí está, ¿no? Individual, esos colectivos múltiples, ¿no? Posibles, que de algún modo incide en las reglas de juego, incide en las condiciones de la situación, ¿sí? Incide en lo fenosituacional y en lo genosituacional, ¿sí? Con temporalidades diferentes. El actor en situación es siempre un actor que está propenso y decidido a la acción, ¿sí? No es un actor pasivo, ¿no? El actor, cuando hablamos de actor, no nos imaginamos entonces un actor que no esté, digamos, dispuesto a accionar sobre la situación. Y allí entonces tenemos otra categoría fuerte, que es entonces aquel actor que, digamos, Copperge y Prats y Catalá hablan de los orígenes o las fuentes de ese poder o recursos de poder. Robert habla que el actor que puede tener recursos de poder para incidir en la situación, ¿no? Copperge habla, y esos recursos de poder tienen diferentes orígenes, por ejemplo, un origen religioso, por ejemplo, de liderazgo religioso, un origen legal, de estructura legal, un origen de estructura estamentaria, los militares, los curas, las estructuras estamentarias que dan, digamos, diferentes poderes, digamos, sobre la sociedad. Cuando hablamos del poder del actor, estamos hablando no solamente entonces del recurso económico o del recurso político, sino de las variadas formas de construcción de recursos de poder, ¿sí? Y la idea es la incidencia sobre las reglas de juego y la incidencia sobre, digamos, los flujos de ese juego. Ahí aparece la palabra juego, que también es una palabra que va a introducir Matus en la planificación estratégica, y la idea del juego social, ¿no? El juego social, un poco esta idea de que la mirada situacional nos provee, digamos, de que hay un juego de los actores que están condicionados en ese sistema, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, podría uno analizar para tratar de aterrizar un poco estas categorías un poco amplias. En el sistema universitario argentino parece ser que hay cosas que son posibles y otras cosas que no son tan posibles, digamos, ¿sí? ¿No? En el sistema sindical argentino parece que hay algunas cosas que son posibles y otras que no son posibles, ¿sí? ¿No?
parece que no, parece que hay cosas, ¿no? No sé si en el sistema político, de los partidos políticos en Argentina, parece que estamos condenados a ciertas cosas, ¿no? Y hay un horizonte de posibilidad. Ahí aparecen dos conceptos que están relacionados, ya que estamos con esto de la teoría, aparece el concepto de condición de posibilidad, ¿no? El concepto de condición de posibilidad y de estructura de posibilidad. Dos conceptos diferentes, ¿no? El concepto de estructura de posibilidad es un concepto que está relacionado con la genoestructura y que dice que hay un conjunto de cosas que son posibles en este contexto, como decíamos en el ejemplo. En el capitalismo es perfectamente posible que la vacuna sea gratuita. Nadie va a enriquecerse más o menos si el juego es geopolítico, digamos, ¿no? Porque en realidad puede haber otros factores que expandan la economía que no sea vender vacunas, ¿no? De hecho, digamos, nada. Eso lo ha dicho el presidente, solamente 18 países se han apropiado del 80% de la producción de vacunas. Bueno, es decir, bueno, sé que la idea de democratizar la vacuna es una idea básica, elementalísima, no es una idea que ataque el sistema, ¿no? Como decíamos, es para que la gente siga viviendo, porque tampoco sin gente no hay sistema, digamos, ¿no? ¿No? Porque, no, la gente tiene que estar, Atilio, quédate tranquilo. No hay vuelta. Bauman tiene un libro excelente que se llama Vidas Descartables o Vidas Desechables. Desechables, sí. Desechables. Sí. Que me parece interesante en el sentido de dónde lo abordan. En todo caso, digo, bueno, a ver, metiéndome un cacho, digamos, en esto que veníamos, cuando se planifica hacer un shopping, ¿no? Digo, la planificación es, ¿hay 1 millón de personas? Sí. De ese 1 millón de personas, ¿cuántos son los que pueden venir todos los días? 30.000, listo. Nos dio ese número, hagamos el shopping. Digo, y está planificado para 30.000 personas que puedan ir todos los días y consumir dentro del shopping. Eso es una planificación que al capitalismo no se le escapa. No. ¿Cuándo? Y acá lo pongo así en términos territoriales, yo vivo a 3 cuadras del Hospital de la Baxada. Se hicieron, digamos, las calles que se pavimentaron y que realmente quedaron muy bonitas. Yo vivo a 10 cuadras del centro y tenía calle de tierra hasta no hace mucho. Ahora, se hizo el asfalto, estaba impecable porque era un billar, y la gente empezó a subirse a la cloaca, o sea, a romper el pavimento para poder ingresar adentro de la cloaca. Entonces hoy a ese pavimento que era un billar cuando lo terminaron, hoy tiene parches. Digo, de planificación cero, porque lo que hubiese tenido que hacer es, miren muchachos, ¿qué vamos a poner acá? Viene el agua, viene la cloaca, viene esto. Bueno, conectemos al vecindario para que todo el mundo se suba a la cloaca, porque después cuando asfaltemos no se puede romper. Digo, es parte de esa locura, digamos, que tenemos a la hora de planificar, que decimos, bueno, mira, esta obra nos encanta, vamos a hacerla, tenemos la plata, porque es una obra, digamos, hoy una obra de esta característica, igual que una ruta, cuesta algo así como el kilómetro, $1 millón por kilómetro, más o menos, entre todo lo que se mueve, que también después sale todo el mundo a gritar, porque dice, la obra fue un desastre, ahora el camión que tiene que salir con una tara de 30.000 kilos, sale con una tara de 50.000 kilos en pleno enero, destruye el asfalto, y el problema, digamos, ahí es que se chorearon la guita, los políticos son una deuda, ahora le va a poner una balanza y zapatean por la balanza. Sí. Bueno, ahí creo que lo que vos estás, bueno, ese ejemplo que diste, no estabas la clase pasada, pero lo provocaste un poco a Jorge, que estaba muy compungido porque le llegó la cloaca hasta la media cuadra de su casa y no le llegó a él, te digo. Te digo que gente, se están dando ejemplos locales, después tienen que pensar, ¿no? Genoestructuralmente, ¿por qué pasa eso ahí? ¿Ok? Porque en otras ciudades no está pasando eso, ¿no? O sea, a ver, lo que decíamos un poco en la clase pasada, ¿no? No transformemos en universal ese contexto. Ese contexto de Paraná es un contexto particular, donde hay ciertas relaciones de poder por las cuales pasan esas cosas. Entonces, hay otros contextos ciudadanos que las cosas se resuelven de otro modo, dentro de las mismas reglas, digamos, o sea, sin modificar el sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, cuando estamos diciendo que hay por eso algunos
alguna gente, digamos, habla de un capitalismo más o menos en serio, digamos, y otra cosa dice esta cosa que es como tirar todo para arriba, digamos. Un capitalismo en serio debería cuidar la vida de las personas porque básicamente el capitalismo no vive sin trabajo, ¿no? No lo voy a decir yo ya lo que dijo Marx, digamos, ¿no? Los ricos no tienen riqueza, la riqueza la generan los laburantes con el trabajo, digamos, ¿no? Entonces, lo otro es, digamos, consumo, ¿sí? Y eso, digamos, pero además también se precisa consumo para poder desarrollar el capitalismo. Entonces, yo creo que eso, a ver, eso China, digamos, China lo está haciendo, lo está mostrando, digamos, ¿no? China quiere que se expanda el potencial de vida de toda su población y es eso lo que está teniendo como la base, digamos, de su expansión económica, política, del desastre que está haciendo China en el mundo, digamos, ¿no? Ahora, la clase media china ha crecido, digamos, proporcionalmente en un 60% más que en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y de hecho, el sudeste asiático, con China incluida, digamos, va a tener el 70% de la clase media del mundo, ¿sí? Con lo cual, digamos, esa 70% de la clase media del mundo en China va a intentar modificar las reglas del sistema político chino porque va a querer participar, meterse en el partido, tomar decisiones, democratizar, etcétera, ¿no? Hay tendencias, ¿no? Entonces, ahí está un poco la idea. Estos dos conceptos de genoestructura y fenoestructura, o fenosituación y genosituación, nos permiten tratar de ver también cómo son las tendencias en los dos planos, ¿sí? Entonces, ahí lo que uno podría decir, usando más así, que separar la paja del trigo, primera cuestión en el análisis situacional, ¿verdad? O sea, ¿qué es la estructura? ¿Dónde está la estructura, digamos? ¿Qué es lo que marca ese análisis estructural? ¿Qué es lo que los actores pueden hacer en ese análisis estructural? Y luego, ¿cómo son los flujos, digamos, ¿no? Bueno, en ese punto me parece que podríamos, no sé, seguimos reflexionando sobre eso. Preguntas. Empezamos diciendo, si nos enganchamos con los problemas, Laura, tu pregunta, ¿por qué se separa la praxis del plan o la gestión del plan? Porque nos metemos en los problemas fenoestructurales, digamos, en lo fenomenológico, en lo fenosituacional, ¿no? En lo que nos va corriendo, si hacemos esta calle mal hecha de Atilio, si hacemos mal hecha la obra de Jorge, digamos, pero vamos atajando penales, ¿no? Y el plan se queda ahí. En la estructura la ciudad sigue siendo injusta. En la estructura la ciudad sigue sin tener servicio, digamos, por más que tengamos 4 cuadras asfaltadas allá, digamos, hay una estructura, digamos, que no se está pensando como estructura, como cambio estructural, ¿no? Eso en otras ciudades de la Argentina sí se ha pensado como cambio estructural. Y luego hay también, digamos, decisiones políticas democratizadas, abiertas, no digo que haya participación plena, eso muy poco, pero hay generación de consensos, digamos, para urbanas, ¿no? Entonces, ahí tenés una respuesta. Cuando estamos corriendo atrás de lo fenoménico, de lo fenosituacional, digamos, es que también vamos andando, digamos, separándonos, porque cuando hacemos un plan es para cambiar de estructura, supuestamente, ¿no? Ahí tenés una explicación de la mano de estos dos conceptos, ¿no? Y en el medio de estos dos, o en el centro de estos dos conceptos, digamos, la cuestión de los actores sociales y la praxis de esos actores sociales. ¿Sobre qué cosas van a operar los actores? Sobre el sistema de reglas, que son las jurídicas, las económicas y las ideológicas, ¿sí? Entonces los horizontes de posibilidad, digamos, están condicionados por esos 3 elementos que son los 3 elementos que conforman la genosituación, ¿no? La genosituación, ¿sí? Muy bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario, por supuesto, está abierto. Cortito, Mario. Con esto que planteabas de que el capitalismo necesita de trabajadores sanos. Ahora, desde la implantación del neoliberalismo a nivel mundial, el sistema financiero, no el sistema industrialista, que es el que necesita a los trabajadores, cambió esa lógica. Sí. De hecho, los laboratorios que hoy están produciendo la vacuna, yo me animaría a decir que todos son fondos de inversión. Sí, sí. Con lo cual condicionas bastante a los estados para esto que planteabas, ¿no? La producción liberada. Sí.
que un poco lo que plantea Biden también en el discurso antes de ayer ahí en el Congreso, cuando le dice a Wall Street, muchachos, ustedes no construyeron este país, fue la clase media y los sindicatos, es decir, los trabajadores. Están intentando revertir esa lógica, pero en tanto y en cuanto no se revierta, me parece que el sistema financiero internacional va a seguir planificando, pensando, incluso la salud pública, que también hoy lo traías a colación, ¿no? Sí. Me parece que son ellos los que hoy están planificando la salud pública en el mundo. No, eso como acotación, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Mirá, me parece que ahí habría que recordarle a Biden que, bueno, que Wall Street ha hecho bastante para desarmar las economías de los países del tercer mundo, digamos, ¿no? Que su tarea han hecho, digamos, para que ellos sean la potencia más rica del mundo. O sea que algún trabajito hicieron los muchachos, digamos, más allá de que en la economía interna por ahí no tengan gran incidencia, ¿sí? Pero el sistema financiero mundial se maneja desde ahí y desde las offshore, digamos, ¿no? O sea que, y ellos son los que hacen el diseño de eso. Pero más allá de la política interna de ahí de los Estados Unidos, esos discursos, yo creo que, a ver, hay una cuestión sistémica de supervivencia de la humanidad, digamos, básicamente, que no puede descartar el 40% de la población, ¿sí? Hay ideologías muy fascistas, digamos, que, bueno, que pueden hasta ver con gusto que una pandemia limpie gente del mundo, digamos, ¿no? Que mucha gente que piensa así, lamentablemente, digamos, ¿no? Y que tiene poder. Entonces, no se compunge ni se irrita con que muera mucha gente, porque eso también elimina, digamos, parte del paisaje no deseable, porque aparte los que más mueren, obviamente, son los que están en la situación de descarte, ¿no? Entonces, sin embargo, también pega parejo también la pandemia, digamos, ¿no? En los niveles socioeconómicos diferentes. Lo que uno podría decir es que, bueno, que esas cosas sistémicas, cuando decimos el tema de la vida, estamos diciendo la vida del planeta también. Es una ridiculez, digamos, no se vive en un planeta. Por eso las hipótesis prospectivas están viendo cómo se vive en Marte, ¿sí? Hay discusiones de cómo se hace la vida en Marte. Ustedes se ríen porque tienen el problema de la cloaca en Paraná, pero hay parte del mundo que ya quiere turistear en Marte, y hay parte del mundo que está pensando cómo se va a ir a vivir a Marte, porque esto va a quedar una cloaca, todo el planeta, digamos. Entonces, no, me río por esto que vos planteás, digamos, me río porque es cierto, en vez de tratar de corregir, lo único que tenemos, que no sabemos, digamos, si vamos a poder ir a Marte en algún momento y sembrar algo. En vez de corregir esto, se piensa en ese tipo de cosas como una gran alternativa, como una gran salida. Digo, es parte de esta locura, lo traigo a la colación del nivel de locura, que es 50.000 tipos se juntan en Colón, provincia de Buenos Aires, a discutir que la Tierra es plana. Entonces, digo, es decir, son los niveles de contradicción fenomenal en lo que estamos inmersos, ¿no? Sí. No es que se fueron a Calamuchita, sino a Colón, lo cual, digamos, lo vuelve mucho más contradictorio sobre este tipo de planteo. Pero esto que vos planteabas, digo, y perdona que siga con mi barrio, dale. Paraná, digo, acá cerquita se construyó un plan de 600 viviendas, que todavía no se entregó, digamos, por ahí por Espejo. Un lugar muy bonito, realmente extraordinario. Ahora, digo, fíjate cómo es la planificación, porque no se pensó todavía, digamos, una escuela para la escolaridad, porque estás hablando de 600 departamentos, empezá a multiplicarlo, pero por poquito nomás, multipliquémoslo por 2, y después multipliquémoslo, en todo caso, con un niño que va a tener que ir a la escuela, y vos no tenés el lugar de donde armar la escuela. Entonces, ese pibe va a tener que ir a la escuela de Colonia Avellaneda. Entonces, digo, son las formas que vamos encontrando de la no planificación. Pero tampoco tiene cloacas, creo. Recién le están conectando a la cloaca porque van a abrir Avenida Ejército, van a abrir hasta Juan Báez, y Avenida Montiel, que lo abren, digamos, hasta Las Piedras, hasta allá abajo. Todo eso va a ser, digamos, la cloaca, y ahí es una cuestión que la cloaca va a estar terminada por gravedad, porque son las partes más bajas, digamos, ¿no? En eso sí la pensaron, pero después digo, vos tenés una escuela primaria, tenés una escuela secundaria, digamos, que tendría que estar planificada para
es más, casi te diría que tendría que ir acompañando ese proceso, porque muchas de esas familias van a tener niños. Digo, pero eso da como que no. Lo otro, digamos, el sistema sanitario, por ahí digo, si mañana tuviéramos una catástrofe en serio, que no esperemos que nunca pase, la mitad de los muertos serían en choques entre la gente transeúnte, vehículos, porque las clínicas privadas de la ciudad de Paraná están en el microcentro. Digo, una locura total. Bueno, Sí, nada. sí. Yo, mira, a todo lo que vos relatás a Tilio, yo le pondría, me falta una pregunta. ¿Quiénes son los actores? Porque estás hablando en impersonal. Hicieron esto, pusieron lo otro. Ese impersonal a mí me preocupa porque, ¿sabes qué? Eso no es de planificación, ¿sí? Esto que pusieron esto, que hicieron esto, que las clínicas están allá, que los otros estamos acá, que todo eso tiene un quién, ¿sí? Tiene un actor, ¿sí? Bueno, tiene varios actores, si vos querés. Sí, varios, ¿no? Por supuesto, bueno, sí, tiene muchos actores, obviamente, pero te quiero decir, tiene una complejidad de actores decidiendo, tienen decisores políticos, tienen fuerzas que acompañan y que han votado esos decisores, ¿sí? Entonces, ahí está el concepto de situación. No podemos hablar, digamos, las situaciones tienen un quién, porque no hay situación sin actor, Atilio, ¿sabes? Eso es lo que estamos diciendo. No hay situación sin actor. Y el actor está parado entre la genosituación y la fenosituación, ¿sí? No hay situación sin actor. Lo que estamos diciendo es que nadie problematiza sobre una situación si no hay un actor que problematice. Por eso el concepto de situación es un concepto, digamos, es un concepto profundamente humano, digamos, ¿no? Porque no se puede, la situación no está, digamos, lo que está es el proceso histórico, digamos, pero lo que se construye como situación es una situación que la mira un actor. Esos son apreciaciones situacionales. Y si querés ponerlo en términos de estructura política e ideológica, hay responsables político, ideológico y técnico, ¿no? Ahí entra mi pregunta, Mario, digamos, cuando se tenga que armar, o seguramente habrá un trabajo sobre esto, digamos, vos tenés que poner el actor, digo, en esto, y son todos los actores, digo, va, qué sé yo, el ingeniero, fulano de tal, la empresa constructora, el director de arquitectura de la provincia, esa es un poco la pregunta, porque digo, yo lo pongo así en general, pero si vos me preguntás si la municipalidad habilitó el terreno, dentro de la municipalidad, la línea de planificación todo eso, claro, hay firmas, Atilo, exactamente te digo, ¿entendés? Hay firmas, hay decisores, digamos. Sí, pero por eso, digo... Sí, es eso. Por eso, a ver, otra cuestión, la pregunta, ¿por qué la gestión se aleja del plan? ¿Por qué hay otro plan? Porque hay un plan privado, porque hay un plan oculto, porque hay un plan que está, digamos, beneficiando no al colectivo que diseñó el plan y que consensuó el plan, sino que está beneficiando a una fuercita oculta que es la que está operando sobre eso. No es que no haya planificación, ¿sí? El plan que se pensó deliberadamente, discutiendo y participativamente, se congela y la gestión va por otro lado. Pero la gestión no es que no tenga plan, ¿sí? Tiene un plan y lo va, digamos, organizando sobre las fuerzas fácticas, ¿sí? La otra cuestión es que acá estamos hablando también de una cuestión de poder, ¿verdad? Las decisiones políticas no están fuertemente relacionadas con las económicas y las económicas también están. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es que con esta conceptualización de situación, estamos diciendo que estas situaciones, la cloaca, la construcción del barrio sin la escuela, etcétera, están asentadas en decisiones políticas, ¿sí? En decisiones políticas de poder real, ¿sí? Y entonces por eso estamos hablando de planificación sobre la base de poder real, ¿ok? Bueno, gente, espero que, no sé, Rubén o Maxi, si quieren hacer un comentario. Hoy nos enganchamos con este concepto de situación maravilloso, que bueno, que da bastante jugo y que bien podría ser, digamos, una buena tesis de final de carrera, ¿no? Da mucho jugo, da mucha posibilidad de entender. Esto, fíjense que lo que hace es aterrizar la idea de la planificación, ¿no? La planificación no es un proceso que esté desvinculado de la vida real.
Cuando se desvincula de la vida real, hay una operación política, ¿sí? Hay una operación de poder, ¿no? Porque las personas tienen vida real, digamos, ¿no? Entonces, y esa operación política está vinculada con la economía, con la ecología, con todo. No se reparte por sectores de ciencia, sino que impacta sobre la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Bueno, nos vemos el miércoles que viene, si todo sigue bien. Nos estamos viendo, cerrando la clase. Muchas gracias por las preguntas que apoyan y ayudan. Profe, sí. Nos vemos en 15 días recién igual. La semana que viene hay mesas con suspensión de clases. Ah, tiene razón usted. Capaz que nos está esperando y no vamos a llegar. Yo ando más perdido que sí. No, ni voy a hacer la metáfora porque... Bueno, muchas gracias, Valentina. Cierto, bien, nos vemos el 19, tenemos mesa ahora el 12. Exactamente. Perfecto. Saludos. Gracias. Saludos. Que anden todos bien. Estamos viendo. Gracias. Chao. Chao, Atilio. Gracias. Chao, Jorge. Adiós.